Aunque el amor al Señor Jesucristo siempre está presente en los verdaderos cristianos, este amor puede fluctuar en su intensidad. Los cristianos no siempre amarán a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y fuerzas. Y una de las mejores ilustraciones bíblicas la podemos encontrar en la carta que nuestro Señor le envía a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis. Es curioso que el primer destinatario de las cartas que aparecen en Apocalipsis sea Éfeso. Puede ser porque geográficamente era la más cercana a la isla de Patmos, o porque esta fue la iglesia que fundó las otras 6 iglesias a las que nuestro Señor envía las otras cartas. La carta a esta iglesia comienza diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aunque no se menciona por nombre al escritor, la descripción hace evidente que es el Señor Jesucristo por todo lo mencionado en el capítulo 1, del versículo 9 al 20. A lo largo de todas estas cartas, cada vez que Cristo se presenta a cada una de las iglesias, Él usa una referencia de lo dicho en esos versículos, lo cual demuestra su autoridad como Señor de las iglesias. Que Cristo tenga 7 estrellas a su diestra indica que estas iglesias le sirven a Él. Las estrellas representan los líderes o ancianos, personas de influencia en la iglesia, y los candeleros de oro representan a las iglesias mismas. Cuando hablamos de Éfeso, hablamos de una iglesia que ha tenido una increíble herencia espiritual. Priscila y Aquila fueron los primeros que introdujeron el evangelio aquí, y a ellos se unió Apolos, siendo estos 3 los que pusieron el fundamento para el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Durante su segundo viaje misionero, el apóstol estuvo por un breve periodo de tiempo en Éfeso, pero su ministerio real lo tuvo durante su tercer viaje misionero, quedándose ahí por 3 años. Timoteo sería otro de los pastores de Éfeso. Onesíforo y Tíquico tuvieron también oportunidad de ministrar allí. Y por último, según el testimonio de la iglesia primitiva, el apóstol Juan pasó sus últimos años de vida en Éfeso, desde donde muy probablemente escribió 3 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. El ministerio que el apóstol Pablo tuvo aquí fue sorprendente, porque como podemos observar en el registro bíblico en Hechos 19 y 20, su ministerio afectó prácticamente a toda la provincia de Asia. Durante ese tiempo se fundó el resto de iglesias, y muchos de los que habían practicado magia trajeron sus libros y quemaron todo. Y dice la palabra que cuando hicieron el conteo del valor de lo que se había quemado, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Esta asombrosa suma de dinero era equivalente al salario de 50,000 días de un obrero, lo cual nos revela también cuán metida estaba esta ciudad en todo lo referente a hechicerías. Esto terminó siendo una grave amenaza económica para muchos, ya que al dejar todas estas prácticas idólatras, muchos artesanos, vendedores y aquellos que servían en la adoración del templo de Artemisa se vieron afectados.
En Hechos capítulo 19 del versículo 23 al 41, se nos dice que un platero llamado Demetrio se levantó en protesta y causó alboroto en Éfeso por todo esto. Y es que debemos reconocer que el pecado trae grandes ganancias, y eso es completamente cierto. Tal vez en este tiempo no tenemos templos de adoración a dioses griegos, pero hay lugares en el mundo donde se adora a la tierra, o se le da tributo a la naturaleza, o lugares donde se adoran estatuas de yeso. Y todo esto va acompañado detrás del negocio de la venta de bebidas alcohólicas y demás. Los dirigentes de todo esto no pueden y quieren permitir la llegada del Evangelio y de la luz de Cristo a estos lugares, porque ciertamente sus negocios se verían afectados. El ministerio de Pablo y de cada uno de los que estuvieron ahí afectó grandemente esta ciudad y la región en sí. Pero para el momento en que se escribió esta carta, la situación había cambiado. Antes de que nuestro Señor reprendiera a la iglesia por sus faltas, Cristo elogió a los efesios por acciones positivas. Principalmente, Cristo los elogió por su arduo trabajo y paciencia. La frase arduo trabajo en el griego se traduce por el hecho de trabajar hasta el agotamiento. Y es que en medio de las tinieblas que los rodeaban y de las prácticas paganas que todavía se mantenían ahí, los creyentes de la iglesia de Éfeso continuaban evangelizando y edificando a nuevos santos. En esto ellos habían soportado con paciencia las dificultades y permanecieron fieles haciendo la obra que el Señor les había mandado. Otro aspecto que exalta el Señor en ellos es que se negaban a soportar a los malos, lo cual nos debe llevar a pensar en el alto estándar moral que ellos deben haber tenido y la vida de santidad por la cual deben haberse ocupado. Seguramente ellos no olvidaban las palabras del apóstol Pablo cuando le dijo a los pastores que miraran por ellos mismos y por todo el rebaño, y cuando les advirtió que falsos maestros se levantarían de las mismas filas de la iglesia como lobos rapaces. Estas advertencias deben haberlos llevado a ser cuidadosos con el pecado que no estaba muy lejos de ellos, ya que seguían viviendo en una ciudad que estaba completamente sumergida en la oscuridad. Esto les debe haber llevado también a discernir a estos falsos maestros que se hacen llamar apóstoles, pero que en realidad eran mentirosos. Y si tienes algunos años sirviendo en la iglesia, te darás cuenta que mantenerse en todo esto es difícil. No es algo que se puede hacer sin muchas veces estar cargado de preocupaciones, de desilusiones, de dudas y de temor. Y ellos habían hecho esto por casi 40 años. Todo esto lo habían sufrido ellos por el más elevado de los motivos, por amor de su nombre. Por amor del nombre de Jesús, ellos habían permanecido fieles y no habían desmayado en toda la obra que hacían. El elogio final del Señor se añade en el versículo 6, cuando nuestro Señor habla acerca de su aborrecimiento a los nicolaitas. Estos son mencionados también más adelante en la carta a la iglesia de Pérgamo. Las pocas referencias de esa herejía en los escritos de los padres de la iglesia se vinculan con Nicolás, quien fue uno de los 7 hombres destinados a administrar la comida en Hechos 6. Algunos dicen que Nicolás fue un falso creyente que se rebeló, pero retuvo su influencia en la iglesia debido a sus credenciales. Otros dicen que los nicolaitas desvirtuaron las sanas enseñanzas que les transmitió Nicolás, pero cualquiera sea su origen, el nicolaísmo condujo a las personas a la inmoralidad y a la maldad. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 al 15 se les vincula a ellos con la falsa enseñanza de Baal, que llevó a Israel a pecar. A pesar de los aspectos destacados de la iglesia de Éfeso, Cristo había visto en ellos una falta terrible, porque aunque mantuvieron su pureza doctrinal y sirvieron a Cristo, ese servicio se había vuelto mecánico. 40 años después de haber sido caracterizados por el amor, la iglesia se había enfriado.
a pesar de ser reconocidos por haber sufrido por amor del nombre de Cristo. Esa verdad se había esfumado 40 años después. La generación actual de creyentes mantenía las enseñanzas, pero habían dejado su primer amor. Ellos estaban cumpliendo con sus responsabilidades cristianas, pero sin amor por su Señor o los demás. Y esto se asemeja mucho a lo que ocurrió con la nación de Israel cuando su amor por Dios se enfrió. Al final sabemos que Dios dictó sentencia a su pueblo cuando el amor de ellos desapareció. La pérdida del amor por Cristo abrió la indiferencia a las puertas de la apatía espiritual y la indiferencia hacia otros. A pesar de su apariencia externa y su gran cantidad de actividades, la falta de amor por su Señor era algo que ya estaba en el corazón de la iglesia. Y es por eso que el gran médico les recetó algo a los efesios que los curaría de su malestar espiritual. Y esto lo podemos notar cuando nuestro Señor les dice que deben recordar de dónde habían caído, ya que el olvido es con frecuencia la causa inicial de la decadencia espiritual. En segundo lugar, tenían que arrepentirse de haber dejado de amar a Dios con todo su corazón, porque no hacerlo es pecado. Por último, tenían que mostrar un auténtico arrepentimiento y volver a las primeras obras. Ellos tenían que recordar la riqueza del estudio bíblico, el privilegio de la oración y la pasión por la adoración que tanto los había caracterizado. Remarcando la seriedad de este asunto, Cristo les advierte diciendo: «Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Esta venida a la que se refiere Cristo no es la segunda venida de Él al mundo, sino más bien una indicación de juicio sobre la iglesia local. No hacer caso a esta advertencia haría que Cristo quite el candelero de ellos, es decir, que quite su presencia de la iglesia. La carta termina con una exhortación cuando dice: «El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias», lo cual demanda la responsabilidad tanto de los efesios como de nosotros de escuchar y obedecer la voz de Dios por medio de las Escrituras. Por otra parte, Cristo también da una promesa que va dirigida al que venciere. Esta frase no debemos entenderla como cristianos que han alcanzado un nivel superior en la vida cristiana, sino más bien que está dirigida a todos los cristianos en sí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y es que todos los creyentes verdaderos son vencedores, los cuales por la gracia y el poder de Dios han vencido al malvado sistema mundial. Cristo promete a los vencedores que comerán del árbol de la vida, pero aquí no se está refiriendo al árbol que aparece en Génesis capítulo 3, 22, sino que se refiere al árbol de la vida espiritual que aparece en Apocalipsis capítulo 22, que está en el cielo. El ejemplo de la iglesia de Éfeso nos recuerda que las creencias correctas y el servicio externo jamás debe reemplazar el amor por Dios.